Bueno, voy a comentarte el Evangelio de la Samaritana. Estamos en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, donde escuchamos que llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta ciudad de Sicar o esta ciudad de Siquem es la que actualmente conocemos como la ciudad de Nablus. Es una ciudad de Cisjordania. Yo en las dos veces que anduve por allá no la pude visitar, ya que es muy populosa esta Nablus en Cisjordania y muy levantisca contra la autoridad israelí. Bueno, es aquí en donde se encuentra Cristo, en la ciudad de Sicar, en la ciudad de Siquem, en la zona de Samaria. Siempre ubicamos la geografía de Tierra Santa, con sus tres grandes regiones, desde el sur hacia el norte, Judea, Samaria y luego Galilea. Bueno, aquí se encuentra Cristo, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Cuando éste fallece, pide que sus restos sean dejados en esta región. Allí estaba el pozo de Jacob, que se conserva hasta el día de hoy, custodiado por la Iglesia Ortodoxa en un templo. Ese pozo tiene 39 metros de profundidad hasta que se llega a la base en donde se encuentra la fuente. De más está decir que aquellos pozos para aquellos hombres eran fundamentales para la vida porque de allí extraían el agua potable, el agua bebible, el agua propiamente de manantial. Bueno, allí se encuentra Cristo hacia la hora sexta, en el cual se encuentra con la samaritana y le pide, para extrañeza de esta, le pide que le diera de beber. La historia de los samaritanos siempre alguna alusión o referencia tenemos clara. En el año 722 cae Samaria bajo el poder de los asirios. En la zona de Samaria estaban las 10 tribus. Ellos fueron deportados, algunos volverían con el tiempo, claro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los asirios trajeron tribus de la zona de Asiria y repoblaron esa zona de Samaria, con lo cual había una gran mezcla entre samaritanos y asirios, y el mismo culto de los samaritanos estaba mezclado con cultos que eran de suyo idolátricos. Después hay otra instancia en el pueblo de los samaritanos que siempre hay que mencionar, que eso aparece en el libro de Esdras, en el capítulo cuarto, cuando luego de la destrucción de Jerusalén y del el cautiverio en Babilonia, cuando regresan los judíos a Jerusalén y quieren reconstruir el templo, le impiden a los samaritanos que colaboren en la reconstrucción. ¿Qué hicieron los samaritanos? Inmediatamente se vengaron, se cartearon, enviaron una carta formal al emperador, al rey, e impidieron durante varios meses la reconstrucción del templo. Bueno, a causa de esto, con posterioridad, los mismos samaritanos terminan construyéndose su templo allí en el monte Garizim, y los hebreos en tiempo de Juan Hircano, unos 140 años antes de Cristo, van hasta el monte Garizim y les destruyen el templo. Todos estos elementos nos permiten a nosotros entender el porqué del enfrentamiento, la discordia que existía entre los judíos del sur y los samaritanos que estaban hacia el norte. En el mismo cuarto evangelio vamos a escuchar más adelante, luego de que Cristo salva a la mujer adúltera de ser lapidada, cuando hay una discusión fuerte allí con los hebreos, estos le dicen: vemos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Y también conocemos nosotros la actitud de los hijos del Zebedeo, cuando en una ocasión pasando por Samaria no les quisieron dar alojamiento y le dicen a Jesús: ¿no quieres que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma? Bueno, nuestro Señor, muy distinto, Él nos enseña la actitud de la caridad a través de la parábola del buen samaritano, y por otra parte de esos 10 leprosos que Él curó, quien regresó para agradecerle fue precisamente un samaritano. Bueno, un poco de esto nos ayuda a nosotros a meternos en este Evangelio y en este encuentro de Cristo con la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. El don de Dios, si conocieras el don de Dios, si sires donum Dei, doream tu seu, si conocieras el don de Dios es el mismo Cristo. Para la samaritana es el mismo Cristo. Es claro que el don de Dios es el Espíritu Santo, si lo encontramos
en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles hablan del don del Espíritu Santo y de recibir el don del Espíritu Santo. Es claro que también San Agustín, cuando dice, bueno, el don de Dios es inequívocamente, claramente, va a decir San Agustín, el don de Dios es el Espíritu Santo. Pero aquí, si conocieras el don de Dios en el encuentro con la samaritana, se refiere Cristo a él mismo. Si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. ¿Qué es el agua viva? Obviamente la base de esto es el agua del pozo. El pozo hay 39 metros hacia abajo, de allí se extrae el agua pura de manantial, con el cual en la hora sexta, a las 12 del mediodía, luego de andar, la persona está sedienta, Cristo está sediento, es verdadero hombre, está sediento, y bueno, se refiere a esa agua de manantial, pero por supuesto, al decir el agua viva, está haciendo alusión a algo que está muy presente en las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos ver esta agua viva en el mismísimo Génesis, en el mismísimo paraíso terrenal, en el mismísimo jardín del Edén. Podemos ver allí la presencia del agua. Vamos a ver incluso cómo existe también en el libro del Apocalipsis, en la visión de la Jerusalén celestial, como allí hay un río de agua viva y está presente el tema del agua también. Cuando Cristo le dice el agua viva, hay una alusión explícita también a la importancia que tenían los profetas. Recordemos cómo cuando se hablaba de las obras del Mesías allí en Isaías y de los dones que el Mesías traería, no tendrán más hambre ni sed, porque el Mesías lo que quería es calmar la sed. Por otra parte, también el profeta Zacarías, que habla de las aguas de los manantiales, habla cómo el agua de manantial limpia todos los pecados y todas las impurezas. Y había una referencia explícita al templo, cuando en el profeta Ezequiel se menciona, una vez que el templo ya está en la reconstrucción, se menciona cómo a través del umbral del templo brotaba el agua de manantial. Todo eso tiene que ver con el agua viva, precisamente. La vida del hombre es una vida sedienta. Precisamente nuestra vida va entre dos fuentes, la fuente que hemos perdido de la gracia y la que recuperamos a través de la gracia cuando retorna a nosotros. La vida del hombre es una vida sedienta en relación al don de Dios y al agua viva. Como el ciervo sediento va en busca de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Bueno, aquí está el tema del agua viva explícito en estas palabras que Cristo le dice a la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. Este texto hay que verlo en relación inmediata y directa con 7:37. El último día de la fiesta, el más solemne, puesto Jesús en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Estamos en el capítulo 7, el contexto es el de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot o la fiesta de las tiendas. En el día más solemne de la fiesta, Cristo, dando un gran grito, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Tiene relación directa con los textos de la Samaritana. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. ¿En qué parte de la Escritura se dice esto? Propiamente no se refiere a un texto, sino a un conjunto de textos en donde estas palabras se encuentran aludidas en el Antiguo Testamento. De su seno correrán ríos de agua viva. Se refiere al profeta Zacarías y al agua de manantial que borra los pecados y las impurezas. Se refiere al texto de Ezequiel, donde surge el agua de manantial de los umbrales del templo. Se refiere al profeta Isaías, cuando habla que ya no habrá más hambre ni sed, hablándolo, calificándolo como un don mesiánico. A todo esto, y seguramente mucho más, se refiere este texto. Hay dos grandes corrientes de interpretación patrística. Uno lo refieren al hombre santificado, al hombre con la presencia del don de lo alto que lleva a convertirse en río de agua viva.
Quien interpreta al hombre aquí es Orígenes, seguido nada menos que por San Agustín y por San Jerónimo, pero también está la otra gran corriente de San Justino, seguido entre otros por San Ireneo, quien dicen que esta fuente es el mismo Cristo. Y aquí sí tenemos que, obviamente, es Cristo la fuente, y de él participa el hombre y todos los hombres. Bien, estos dos textos hay que verlos en relación entonces. Todo el que beba de esta agua, ya estoy otra vez en 4.13, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Vemos entonces el gran parecido que hay de temas en cuanto al agua viva entre Juan 4 y Juan 7. Bueno, Cristo sigue avanzando, Cristo sigue conquistando a esta mujer. Esta mujer se da cuenta que es un profeta, ya que si bien tuvo 5 maridos, ninguno de ellos no tiene en ese momento ningún marido. Por otra parte, esta mujer que pertenece al pueblo samaritano, este pueblo que está entroncado con la misma historia de Israel, pensemos en la importancia que tiene el llamado Pentateuco samaritano para el estudio del Antiguo Testamento y en particular del Pentateuco. Esta mujer reconoce: veo que eres un profeta, y por otra parte esta mujer dice: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Esta mujer está dentro de la expectativa mesiánica. Y bueno, en este encuentro con Cristo que va avanzando a causa de la sed del Señor, que en realidad quiere conquistar y ganar a esta mujer para la salvación, allí vienen estas palabras tan importantes: llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ni en este monte, claro, Cristo está allí en Siquem, en la zona de Samaria, está allí seguramente viendo el monte Garizim y el espacio ocupado por el templo. Ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esto es fundamental, ya que estamos aquí hablando del mismísimo Cristo, quien se va a ofrecer Él como lugar de adoración. Pensemos que los dos templos, el de Garizim fue destruido y también el templo de Jerusalén fue destruido. Y aquí el que se va a ofrecer como lugar y como templo verdadero de adoración es Cristo. Cuando Cristo expulsa a los mercaderes del templo: ¿qué signo haces para destruir este templo? 46 años han sido necesarios para edificarlo. Cristo había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero dice expresamente el evangelista: él hablaba del templo de su cuerpo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Se rasga el velo del templo con ocasión de la muerte de Cristo. Se extiende la adoración en espíritu y en verdad en todas partes, en todo el mundo. Los mismos cristianos ofrecen este culto en espíritu y en verdad. Los mismos cuerpos de los cristianos son templos del Espíritu Santo. Y los templos edificados, templos materiales, es un lugar externo donde de una manera plena se ofrece el culto en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En este contexto, Jesús le dice a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Ya varias veces hemos mencionado el contexto en el cual aparece normalmente, generalmente, la expresión hoi judaioi en el cuarto evangelio. Esta es la vez donde aparece totalmente positiva. La salvación viene de los judíos. La salvación es Cristo, el Salvador es Él es el Hijo de María Virgen, Él es formado y creado en las entrañas purísimas de María Santísima. Allí es donde se encarna, allí es de donde nuestro Señor viene. Él viene de las entrañas del pueblo de Israel, la salvación viene de los judíos. Y Cristo, que ya acababa de decir: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, es como que profundiza esta enseñanza diciendo: Dios es espíritu y los que adoran
deben adorar en espíritu y en verdad. No ya un único templo en el Garizim, en el caso de los samaritanos, el único templo en el de Jerusalén, en el caso de los hebreos. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Donde quiera que estos se encuentren, podrán adorarlo. Dios es espíritu. Hay dos afirmaciones que hay que unir aquí inmediatamente a esta que hace Jesús y que están también en San Juan. En la primera carta de San Juan se dice Dios es luz, y también en la primera carta de San Juan se dice Dios es amor. Fíjense que estas tres expresiones tan fuertes con ese Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, las tres se encuentran dentro de San Juan. Dios es espíritu, los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es amor, Dios es ágape. Dios es amor y quien no ama no ha conocido a Dios. Bien, ¿qué más podemos decir en relación a esto? Cristo está ganando, está conquistando a esta mujer, partiendo de la sed que él tiene, llegada la hora sexta, mientras los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo, cuando venga nos lo explicará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Bueno, aquí está una de las expresiones yo soy, tan típicas del Evangelio de San Juan. En San Juan aparece el yo soy acompañado de una imagen en 7 ocasiones. Me había entrado hoy una llamada, ya la rechacé. En 7 ocasiones. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Son 7 ocasiones en que el yo soy aparece acompañado de una imagen. Y hay otras ocasiones, varias, donde el yo soy aparece no acompañado de una imagen. Esta es una, yo soy el que te está hablando contigo. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado hacia lo alto, ustedes sabrán que yo soy. ¿Qué es lo que subyace detrás del yo soy? El encuentro de Moisés con Yahvé con ocasión de la zarza ardiente en el libro del Éxodo. Cuando Moisés escucha de Dios, yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Entonces Cristo diciendo yo soy, está identificándose nada menos que con aquel episodio, y los hebreos sabían que se estaba refiriendo e identificándose con el mismo Dios. Bueno, hay una expresión que está en nuestra fe, definida en nuestra fe, cuando decimos que Cristo es consubstancial al Padre, que es homoousios. Para esta definición del homoousios tiene fundamental importancia muchas de las expresiones que aparecen en el cuarto evangelio. Yo soy es una de ellas, hijo es otra de ellas, hijo unigénito, el monogenés es otra de ellas, el Hijo del Hombre, que también hemos mencionado la vez pasada. Y si uno tuviera que buscar así como un punto focal dentro de este encuentro con Cristo en la Samaritana, yo lo haría a través de, bueno, hay muchas cosas para destacar, obviamente, y muchas más para profundizar, pero dentro de esta breve reflexión me remito al comienzo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. Esa agua viva es el mismo Cristo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Quienes lo adoran lo hacen en espíritu y en verdad. La adoración se dirige hacia el mismo Cristo. Por otra parte, nosotros relacionábamos este texto de Juan 4 con el que encontrábamos en el capítulo 7. Espérenme que llegue. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esta agua viva es la que promete Cristo, es Él mismo que nos entrega esta agua viva para hacernos participar de los dones de Dios. Y aquí las nociones se unen. Si bien cuando Cristo dice, si conocieras el don de Dios, ese don de Dios se refiere a Él,
No podemos excluir al Espíritu Santo dentro de esta enseñanza. ¿Por qué motivo? Eso está en Juan 4. Fíjense lo que está en Juan 7. De su seno correrán ríos de agua viva. Y dice 7:39, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Vuelvo a rechazar acá la llamada que me impide verlos a ustedes o verme a mí como fuera. Bueno, este es el Evangelio de la Samaritana, que tanto nos ayuda a nosotros en este tiempo también de cuarentena, donde vemos como en muchos hogares hay muchas dificultades, muchos problemas de convivencia, muchos problemas de índole económica, muchos problemas y preocupaciones por lo que se está viviendo, pero también somos testigos de cómo en muchos hogares se convierten en auténticas familias domésticas, auténticos cenáculos de oración, y donde ellos pueden practicar allí esta adoración en espíritu y en verdad, y como sumándose a las distintas liturgias que se realizan desde los templos, pueden practicar la contrición perfecta, pueden hacer la comunión espiritual y pueden intentar, apoyándose en esto que está aquí, que es el capítulo 4 de San Juan, donde quedan superados el único templo de Jerusalén, como también aquel templo que poseían los samaritanos en el Garizim, quedan superados y se abre un nuevo culto en espíritu y en verdad. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. San Juan Evangelista ruega por nosotros.